ya tenemos exactamente qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es avivamiento? ¿A qué nos referimos? Y cantar palabras que no tienen sentido, pues no creo que nos ayude mucho. Avivamiento se refiere a aquellos tiempos cuando Dios retira lo que los separa de la tierra, de intervenir aquí en nuestra vida. Y no estoy hablando de hacer un milagro, estoy hablando de Él venir en una manera que se le puede percibir, ¿sí? De hecho, toda la Biblia son registros de dichas visitaciones de Dios. Cuando de repente Él estaba palpable, todo el mundo lo sabía, a veces de una forma, a veces de otra. Y eso no ha dejado de suceder. Y yo he estado en lugares y en momentos donde Dios invadió un espacio y lo que quería hacer era encontrar un hoyo donde meterte, porque la gloria de Dios estaba ahí y porque Dios es santo y puro y perfecto y tú no. Y te cambia por dentro. Y yo tengo entre mis tesoros un documento escrito por un hombre joven. De hecho, él fue un científico matemático de hace varios siglos y murió antes de los 40 años de edad, murió joven. Se llamaba Blaise Pascal. Algunos de ustedes han oído de él porque en la prepa te enseñaron algunos de sus elementos de matemáticas. Brillante matemático. Pero lo que casi nadie sabe es que era un ferviente seguidor de Cristo. Y en la noche del lunes 23 de noviembre del año 1654, él tuvo una de estas visitaciones de Dios a nivel individual. Yo voy a hablar un poco de eso ahora, entonces me hizo apropiado explicarlo y que volviéramos a cantar, pero ahora entendiendo qué estamos pidiendo. Y está escrito en francés y en latín, dos idiomas que yo no conozco, pero me encanta cuando alguien que sabe francés me lo lee en el idioma original. Sí, muy impactante. Porque dice lunes 23 de noviembre, tal y cual día de tal, menciona otras cosas y luego dice como desde las 10:30 de la noche hasta las 12:30, y luego escribe en letras grandes fuego. Y lo demás que escribe es increíble y un poco desconectado a veces unas partes de otras. Y le impactó tanto que cosió una copia de este escrito en el forro de su saco. Y nosotros sabemos de su existencia porque cuando murió traía puesto el saco y descubrieron el escrito en el saco. Se llama El Memorial. Y te animo que lo busques, está en internet, no cuesta nada. Escribe eso desde las 10:30 hasta las 12:30. Y luego la palabra en francés que me sé, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paz. En español es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos ni de eruditos. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Olvidado del mundo, dice, y de todas las cosas, salvo de Dios, porque solo se encuentra en los caminos que enseña el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Gozo, 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 lágrimas de gozo. Yo lo he abandonado, ellos me han abandonado, fuente de agua viva. Mi Dios, ¿me abandonarás tú a mí? Que nunca sea yo separado de Él, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Yo le dejé, huí de Él, le renuncié, le crucifiqué. Que nunca sea yo separado de Él. Solo se le puede retener por los caminos que enseña el Evangelio. Renunciación total y dulce. Completa sumisión a Jesucristo, eternamente en gozo por un día de entrenamiento en la tierra. Que nunca olvide yo tus palabras. Nunca volvió a ser el mismo.
Moisés subió al monte, nunca volvió a ser el mismo. Reinhard Bonnke, un alemán que ya está con el Señor, subió a orar a la recámara de la planta alta y nunca volvió a ser el mismo. Dice, su esposa escribió, dice: me tardé 6 meses en acostumbrarme a este nuevo hombre porque no era el que había subido. Un encuentro con el Señor te cambia para siempre. No podemos atrevernos a reducir ser cristianos a actividad y moralidad. Necesitamos conocer a Dios. Es lo único que es suficientemente fuerte para hacer de mí otra cosa que no soy. Entonces quiero que cantemos, que nos pongamos de pie de nuevo y que cantemos el coro y pidamos esto. Manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Y avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Y ven con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, y cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Adoro tu majestad y adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Manda, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo no tengo la fuerza, yo no tengo la disciplina, yo no tengo el carácter, yo no tengo lo que se requiere para ser como tú eres. Eso solo lo puedes producir tú, Señor. Solo tú eres más fuerte que lo que yo soy. Y por eso te pedimos, manda tu fuego. Espíritu Santo, ven sobre mi vida y concédeme, Señor, un encuentro que completamente cambie toda la forma en que yo entiendo la vida, la forma en que yo me relaciono contigo, la forma en que yo respondo, Señor, a tu verdad, a tu presencia y a tu gente y a la vida en general, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tome su asiento, por favor. Ayer empecé a compartir con ustedes y quiero tomar tiempo y es posible que me alargue un poquito porque es mucho lo que hay que ver y nuestras vidas importan demasiado para querer hacer las cosas
de volada. ¿Está bien? Entonces, ayer vimos el pasaje de Mateo 16 que dice, Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y una pregunta puntual y desafiante, ¿verdad? Y Simón Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fue un momento, no fue espectacular, no se abrieron los cielos, no hubo un milagro impresionante, pero el espíritu y el entendimiento de Pedro fue abierto por Dios Padre y vio a Jesús por primera vez, aunque tenía años siguiéndolo. Y lo vio, lo captó y le cambió todo. Y quiero explorar un poco de lo que eso es, pero quiero empezar viendo la conversión de otro hombre, Saulo de Tarso. Se encuentra en el libro de los Hechos. Y a nosotros hombres nos quiero animar, lee regularmente el libro de los Hechos. ¿Por qué? Es el único modelo bíblico de cómo es el cristianismo. Hay muchas ideas y muchas modas y ha habido etapas, ¿verdad? Y testimonios muy fuertes del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero en la Biblia el único modelo de cómo se hace cristianismo es este libro. Son 28 capítulos, es una lectura fácil porque es una narrativa, ¿verdad? Te lo puedes echar en una semana, 4 capítulos diarios, y si lo lees no como, bueno, estoy cumpliendo mi lectura, sino diciendo, ok, así es el cristianismo, te va a revolucionar, porque es muy diferente a los modelos de cristianismo que luego nosotros formamos. Y en Hechos capítulo 9, nosotros tenemos el primer relato de la conversión de Saulo de Tarso. Interesantemente, este relato se encuentra 3 veces en el libro de los Hechos. Y piensas, en un libro tan cortito, 28 capítulos, pues no vas a desperdiciar espacio repitiendo lo mismo. Y sin embargo, 3 veces se cuenta la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender cómo es que entramos nosotros al reino de Dios. Y en el capítulo 9 conocemos algo de la historia, ¿verdad? Él va enfurecido contra los cristianos, tiene cartas autorizándole para arrestarlos y golpearlos y hacerles horrores a los cristianos que encuentre en Damasco. Y él va en camino a Damasco, que no está muy lejos de Jerusalén. De hecho, desde las alturas del Golán tú puedes ver Damasco. Y él va camino, allá no sabemos si va a caballo, si va caminando, ¿verdad? Pero algo sucede y dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Ahora, Saulo era un judío piadoso, era un fariseo de fariseos. Él dice por sus propias palabras que él aventajaba a sus contemporáneos en cuanto al judaísmo. O sea, era un fanático dedicadísimo a todo lo que es la vida hebrea. Pero nunca había oído a Dios. ¿Sí? Wow, esto es impresionante. Nunca había oído a Dios y nunca esperaba oír a Dios. Y eso es a veces la descripción de la vida de muchos hombres cristianos, que estamos tratando, echándole ganas, entendiendo, teniendo una buena conciencia, ¿verdad? Pero no tenemos una expectativa de que Dios va a interrumpir nuestra vida de una manera que cambie todo y que nosotros le vayamos a oír. Y gente se me ha acercado a decir, oiga, pastor, explíquele a la gente que oír a Dios no necesariamente es oírlo audiblemente. Y pensé, sí necesito explicar eso, pero ¿por qué no tener la expectativa de que quizá un día lo puedo oír audiblemente? ¿Por qué quiero limitarme a lo que mi mente humana puede detectar a través de un análisis académico de estas escrituras?
Si toda la Biblia está llena de Dios interrumpiendo vidas, apareciéndosele en diferentes formas a gente. Es más, toda la Biblia en cierto sentido empieza con Dios apareciéndosele a Abraham. Y Abraham era un pagano. Abraham era alguien que adoraba a dioses extraños y tenía un montón de ídolos y probablemente practicaba la adivinación en alguna forma, ¿verdad? Porque era parte de su cultura, y se le aparece el Dios de la gloria y todo cambia. Tú y yo necesitamos interrupciones en nuestras vidas, si no, seguimos haciendo más de lo mismo. Y aquí Dios interrumpe a Saulo y por primera vez él oye la voz de Dios. Ahora, un detalle previo: cuando Jesús le habla desde ese resplandor repentino, le habla por nombre, ¿sí? Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién tú eres. Y cuando le llama, te demuestra que no estamos hablando de aquí hay una serie de principios que hay que seguirlos. No, esto, mis hermanos, es personal. Para Dios siempre es personal. La salvación es personal. También el pecado es personal. ¿Me explico? Cuando uno la riega, cuando uno hace lo que no debe, también eso es personal. El asunto es que el trato de Dios con un individuo inicia porque Dios conoce a ese individuo y Dios ama a ese individuo. Y yo sé que eso nos hace sentir incómodo y nos sentimos cursi, pero la realidad es que tu vida no cambiará hasta que tú descubras la naturaleza y la magnitud del amor personal de Dios para ti. El hecho de que Dios a ti te ama y que no queden palabras bonitas como lo que le leí hace rato de este hombre ahogado en llanto en la presencia de Dios. Tengo otros testimonios de otros. La mayoría son muy viejos. Pues, casi tiene 400 años, ¿verdad? Y el otro que más valoro, bueno, dos otros, uno tiene más de 200 años y el otro, el más reciente, yo creo que tendrá como unos 40, ¿verdad? Entonces, y de momentos donde se han encontrado con Dios y el resultado siempre es el mismo. Quedan hechos atole, ¿sí? Y toda su dignidad desaparece. Y ahí están a llore y llore delante del Señor, a veces por horas enteras. Sí, dices, ay, pues yo no quiero que eso me pase. Tú quieres que eso te pase. Si no, esto es lo que tienes para el resto de tu vida. Y dime una cosa, ¿tú quieres ser esto dentro de 20 años? Ninguno queremos ser el mismo. Y dices, bueno, poco a poquito. Cómo me cae gorda esa frase. Para empezar, porque no está en la Biblia. No hay ningún lugar que dice poco a poquito, ni paulatinamente, ¿verdad? Ahí la llevamos, eso tampoco está en la Biblia, ¿sí? Lo que encuentras en la Biblia es esta clase de encontronazos. Y yo quiero animarte a empezar a pedirlo y a buscarlo. Es más, ¿sabe cuál es mi consejo normal? Porque gente viene a pedirme consejo con alguna frecuencia. Pues soy pastor, ¿verdad? Y les digo, mira, mi consejo es: agarra un garrafoncito de agua, tu Biblia, un cuaderno y una pluma, y vete al lugar que te guste, vete al cerro, vete al bosque, vete detrás de un mezquite, vete a un cuarto, lo que quieras, y no salgas hasta que oigas a Dios. Dices, ¿por qué? Porque así le hago yo. Y a veces son 2 horas y a veces son 2 días. Y a veces ha sido más. Pero cuando oyes a Dios, en la forma en que lo oigas, habrá valido la pena 1000 veces más que el sacrificio que hiciste. Así que ese es mi consejo para cada uno de ustedes. ¿Quieres de veras ser un seguidor de Jesús? Agárrate tu botella de agua, tu Biblia, algo con que escribir, y vete a un lugar donde nadie te interrumpa y no te lleves ese maldito aparato del diablo. ¿Sí sabes cuál? ¿Sí sabes cuál? ¿Cómo se llama? Ese de que no puedes vivir si no estás pendiente de que alguien, estás profundamente dormido y el aparato hace pic y tú estás oyéndolo, ¿me entiendes? Yo uso un celular, pero ese canijo aparato es un problemón más de lo que es una bendición. En estos momentos no te llevas eso. Dices, pero ¿y si hay una emergencia? Hay muy pocas emergencias en la vida. Y si hay una emergencia, tu vieja sabrá dónde estás. Ella te encontrará. ¿Verdad que sí? El asunto es que él nunca esperaba oír la voz de Dios
Y te quiero leer algo. Tantos creyentes sinceros y esforzados no esperan jamás oír la voz de Jesús. Viven tratando de ser lo mejor posible, pero solo cuentan con su propio criterio y sus propias fuerzas. Y como no esperan oír la voz del Espíritu Santo, no la buscan. Buscan su propio entendimiento de las cosas, el cual es incompleto. Terminan haciendo lo que ellos piensan o sienten, y al igual que Saulo, se equivocan grandemente. Estoy hablando de buenos cristianos, de gente que de corazón, de alguna manera está buscando a Dios. Así era Saulo, ¿sí? Y Jesús, al igual que en Mateo, empieza su comunicación con nosotros con una pregunta. Pero acuérdate de una cosa, cuando Dios te pregunta algo, no es porque Él carece de información. Sí, el que carece de información es uno. Pero a menudo el Señor hace eso, te hace una pregunta, ¿sí? Y lo que Él está buscando es que yo me detenga de mi ritmo, yo me detenga de mi afán, yo me detenga de mi costumbre o mi criterio, y por eso la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y pum, te ubica, ¿me entiendes? O más bien te detiene y te tienes que ubicar. Y con Saulo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, como buen judío, responde con otra pregunta. Vas a descubrir que en la vida respuestas no son muy útiles, preguntas son las buenas, ¿sí? Las preguntas que Dios te hace a ti, las preguntas que tú le haces a Dios. Y Él le hace la pregunta correcta y le dice: ¿quién eres, Señor? Porque él ni idea tenía. Se sabía la Biblia casi de memoria, el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no tenía la menor idea quién era Dios. Wow, ¿se puede hacer eso? Lee el testimonio de los fariseos. Leían la Biblia, estudiaban la Biblia, memorizaban la Biblia, oraban todo el día y tenían a Dios en cara, aquí enfrente de su cara, en carne física, demostrando y hablando cosas que nunca nadie había hecho, y no lo pudieron ver. En un par de ocasiones Dios habló desde el cielo en voz audible para que miles de personas lo oyeran, y los fariseos voltean y dicen: ay, está tronando y no hay nubes. No lo pudieron oír porque no estaban buscándolo, no estaban haciendo la pregunta correcta. Nosotros necesitamos que Dios nos detenga, que nos pare el alto y que Dios tenga misericordia, y eso no tenga que suceder con una enfermedad grave, con una crisis matrimonial, con un hijo que se nos mete en las drogas, sino que nosotros de voluntad propia respondamos al Señor y nos detengamos hasta que captemos de qué se trata, qué nos está preguntando el Señor, y que empecemos nosotros a conocer a Dios. La gente que yo conozco en esta vida que ha sido instrumental en mi vida, todos tienen el común denominador de que conocen a Dios profundamente, y no todos han sido pastores. Una es la muchacha que me compartió el evangelio, y yo me acuerdo que mi pensamiento acerca de los cristianos, y para mí cristianos era todos los colores y sabores y denominaciones, era qué aburrido, hasta que conocí a esta chica y a un amigo de ella que me compartieron, y ellos estaban vivos por dentro y yo estaba muerto, ¿sí? Y era evidente que ellos conocían a alguien que yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Entonces, si una cosa sacamos de esto, de este fin de semana, es: búscate el tiempo, haz el tiempo, no esperes un cáncer, no esperes una crisis, haz el tiempo y vete y habla con Dios y dile, como un día le dijo Charles Finney, dice: no me voy hasta que te encuentre. Y lo encontró, ¿sí? Y cambió la historia de Estados Unidos ese hombre, porque tuvo un encontronazo con el Señor. Ahora, volviendo a la pregunta de Jesús en Mateo, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: esto te lo reveló el Padre. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender la base de la vida cristiana, es esta revelación: Cristo revelado a mi vida. Esa es la base. Ahora, ¿en qué consiste esta revelación? Bueno, uno, la persona de Jesús. Nosotros no seguimos el cristianismo, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros seguimos a Jesús, ¿sí? Y es personal.
Y es igualito que Mateo y igualito que los demás discípulos, así también nosotros. La siguiente cosa es que Él es el ungido de Dios. Ahora, en la Biblia la unción se usaba para consagrar sacerdotes y para consagrar reyes. Y Jesús es el rey y sacerdote. Ahora, pero hay que entender qué significa eso. ¿Qué es un sacerdote? Es un individuo a quien Dios le da acceso. ¿Por qué? Porque no todo mundo tiene acceso a Dios, muchachos. No todo mundo tiene derecho a dirigirle palabras a Dios. Ahora, en la cultura en que vivimos pensamos que sí, que Dios a todo mundo oye y que Dios tiene la obligación de oír a todo mundo, pero no es cierto. O sea, ¿a poco tú vas a llegar a Palacio Nacional y demandar una audiencia con AMLO nada más porque tú tienes ganas? Pero así lo hacemos con Dios. De repente voy en la calle y siento algo, ¿verdad? Y ahora quiero hablar con Dios. ¿Y quién te dijo que tienes derecho? ¿En base a qué? ¿Me explico? Es más, la Biblia dice que acercarse a Dios es una cosa temible porque es un fuego consumidor. Entonces, no todo mundo se puede acercar a Dios. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que de toda la nación de Israel solo uno podía acercarse a la mismísima presencia de Dios, y solo un día del año, y aventando sangre por delante para poder entrar. Y a veces se morían allá adentro, así que entraban con un mecate amarrado a su tobillo, por si se morían adentro nadie más podía entrar. Así que lo jalaban por debajo de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Entraban con humaradas de incienso y salpicando sangre de los sacrificios que habían ofrecido, porque sin sangre no se puede acercar una persona a Dios. Y por eso hay tanta sangre en el Antiguo Testamento. Y dice uno, pero ay, qué feo. No, todo era un anticipo del verdadero sacrificio de Jesús. Y yo solo tengo acceso a Dios por la persona de Jesús. No hay otra entrada. No es que yo esté emprestado con Dios. No, no has estado. No es cierto. Pero Dios me ha hecho muchos milagros. Dios le hace milagros a todo mundo. Yo te puedo contar unos milagros tremendos que Él le hizo a mi abuela, que no conocía a Dios para nada, porque yo llevé a mi abuela a Cristo a los 95 años de edad. ¿Me explico? Porque Dios es bueno. Pero decir que yo conocía a Dios, o que yo y Dios teníamos algo, ya ve cómo los mexicanos decimos mucho, no es que mi padre es Dios. No, no era mi padre. No era, hasta que yo creí en Cristo, entonces recibí el derecho de ser hecho hijo de Dios, pero antes de eso no era. Y esto incomoda a las personas, pero si yo no volteo y reconozco la realidad de mi pasado y lo que no era, nunca voy a entrar en la abundancia y plenitud de lo que ahora tengo en Cristo. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. No hay nada de aquello. Dices, bueno, pero tú no reconoces la mano de Dios en tu vida. Claro, yo iba todo alterado por alguna parranda, y luego viajaba toda la noche porque yo estaba metido en la política estudiantil, y un montón de veces me quedé dormido en la carretera y desperté del lado contrario, y Dios me salvó la vida montones de veces, pero yo no conocía a Dios. El hecho de que Dios es bueno no significa que yo tengo derecho. ¿Me explico? Y el hecho de que Dios es bueno no significa que Dios no es Dios. Y tener acceso a Dios es un privilegio extraordinario. Y eso es lo primero que reconozco. Tú eres el único hombre, Jesús, que tienes acceso a Dios. Y mi acceso es a través de ti. Por mí mismo yo no tengo acceso. Pablo, que llegó a ser el más grande de los apóstoles, escribe en Filipenses, dice, cuando yo vengo con Dios, yo no le menciono las cientos de iglesias que he abierto, yo no le menciono todo el sufrimiento físico que he tenido, las prisiones, los azotes, etcétera. Dice, yo vengo y me arrodillo sobre la misma base que todos ustedes, el sacrificio de Jesús. No tengo mi propia justicia, me apoyo únicamente en la justicia del Señor. Sí. Ahora, todos estamos de acuerdo, decimos sí, pero a la hora de la práctica, los cristianos
que ya les dije anoche, yo no soy cristiano, ¿verdad? Me dicen, pero yo no soy. Yo soy seguidor de Jesús. Pero los cristianos tienen malas costumbres y dicen cosas como, por algo me escogió Dios, algo vio en mí Dios. Sí, vio que eras un desgraciado pecador que no tenías remedios y Dios no intervenía en tu vida. Digo, estoy hablando en palabras que entendemos. Sí, usted ha oído esas palabras antes, no se escame. ¿Está bien? Lo que Dios vio es que yo no tenía remedio sin Cristo. Lo que Dios vio es que yo era un tremendísimo pecador, rebelde, ¿verdad? Y perdido. Y no llegué a los 22 años y mi vida ya estaba terminada y la historia tuya es similar. Dios no nos escogió por nosotros tener algo que Él dijo, ay, ¿verdad? Esto yo sí lo valoro. Dios nos escogió porque Él nos iba a salvar. Él iba a demostrar en nosotros su poder para salvar. Pero no hay ningún mérito propio. ¿Están conmigo en eso? ¿Sí? Ok, ahora, la segunda cosa dije es que se unge para ser un rey. Y un rey es alguien con autoridad. Los gobiernos de hoy pues son diferentes, pero en aquel entonces todos los gobiernos eran reyes. Y un rey tiene autoridad total sobre todo su territorio y todos los que viven en su territorio. Por eso Herodes pudo por un capricho mandar a decapitar a Juan el Bautista, porque él era el rey, él tenía ese derecho. Y así como eso, pero aquí Pedro está reconociendo, tú eres el rey, el gobernante, el que Dios ha designado para gobernar a la humanidad, de la cual yo formo parte. Ahora escúchenme bien, ¿sí? Es la naturaleza de Dios gobernar. Cuando Dios entra en contacto con algo, lo gobierna. Esto lo ves desde el principio de la Biblia, Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios entra en contacto con la tierra, con el universo, y ¿qué hace? Lo empieza a ordenar. Dios dice, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú vas a hacer así, estos tiempos son los tuyos, estos son los de... Y todo lo establece Él. Dios gobierna. Y si tú quieres contacto con Dios, entonces tú necesitas abrazar esa realidad. Ahora, ¿dónde es el problema? Somos mexicanos. Bueno, yo sé que por aquí hay un peruano y un salvadoreño y así, pero todos a final de cuentas, más o menos la misma cosa, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros venimos de una cultura donde la idea de tener contacto con Dios es auxilio. Me siento mal, tengo este problema, pero la idea de que Dios me gobierne, pues no. Digo, esa es la razón, por ejemplo, por la cual en nuestra cultura los narcotraficantes tienen capillas y usan medallas. Y tú dices, pero ¿cómo le cabe en la cabeza a un tipo que está envenenando a miles de personas de que él tiene alguna forma de acceso a la divinidad? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero así somos, porque nuestra idea es que Diosito está para ayudar, no para gobernar. Pero la Biblia nos enseña que es la naturaleza del cielo gobernar. Y Jesús nos enseñó eso cuando nos enseñó a orar. Le preguntaron sus discípulos, enséñanos a orar. O sea, ¿cómo oras tú? Y Él les dice, bueno, yo oro de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una relación, es personal, ¿verdad? Y entiendo que Él es, aunque es personal, pero tampoco es mi cuate. ¿Me explico? Y luego dice, venga tu gobierno. Bueno, primero empieza con santificado sea tu nombre, que ese es todo otro congreso, ¿verdad? Que hoy me voy a saltear. Pero lo dice, venga tu gobierno. Porque nosotros oímos reino y pensamos Cenicienta, Blancanieves, ¿verdad? No. Venga tu gobierno. Hágase lo que tú quieres, como se hace en el cielo, igualito aquí en la tierra. Eso es lo que la palabra voluntad literalmente se traduce, lo que quieres. No es que voluntad es muy rimbombante y no, la voluntad de Dios es misteriosa. No, no es. Está puesta por escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces, la oración es gobiérname. Y que en mi vida yo haga lo que a ti te gusta con el mismo fervor que lo hacen los ángeles que están delante de tu presencia en el cielo. Eso es lo que Jesús nos enseñó a orar. Es una oración de gobierno. Yo quiero ser gobernado, porque si Dios no me gobierna, me voy a gobernar yo y eso va a ser un desastre. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos hombres casados aquí? ¿Sí? Yo cito a tu mujer y le pregunto y él me va a confirmar todo lo que les estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no?
No están aquí las señoras, no hay problema de reconocerlo. La verdad, cuando ellas estén, entonces sí hay que callarse porque luego se aprovechan, ¿verdad? Pero el hecho es de que si yo me gobierno a mí mismo, yo voy a destruir mi vida. Y repito, yo vengo de una vida de cierto grado de privilegio. Mi padre, un hombre súper decente, muy inteligente, muy trabajador, muy exitoso. Yo crecí en 3 países, ¿me entiende? Me tocó estudiar en buenísimas escuelas, porque mi padre fue siempre, no fue rico, pero era gerente de empresas grandes, entonces vivimos muy bien. Y yo no había cumplido 22 años y yo había echado a perder todo, porque yo me gobernaba a mí mismo. Yo no me puedo dar el lujo, yo no soy de fiar, ¿me explico? Y tú tampoco. Voltea con tu vecino y dile, no eres de fiar, mano. Díselo así, míralo proféticamente con autoridad, dile. Sí, y luego tú contéstale, pues tú tampoco. ¿Sí? A ver, dígalo conmigo en voz alta, yo no soy de fiar. Yo no confío en mí mismo. ¿Oyes eso en todos los programas de televisión? No, cree en ti mismo. No, claro que no. Pues de planeta, mano, ¿qué te pasa? Como que cree en ti mismo. Cree en Jesús y síguelo y que gobierne Él, porque yo soy una calamidad. ¿Sí o no? Aquí no dice ni amén, ni ay Dios mío, ni qué hice, nada, ¿verdad? Está bien, sé que están oyendo, ¿verdad? Pero entonces, esto es lo que sucede cuando Cristo es revelado. ¿Sí? Esto no es nada más de que ¡oh, qué hermoso! No, esto te das cuenta de que Él es el único fundamento, que Él es el único acceso y que Él viene a mandar. ¿Sí? Y el resultado de eso es que produce sumisión. Te sometes a Él. Mire, la razón que yo no me convertía a Cristo cuando yo primero, a los 21 años de edad, y ya había oído a gente predicar el evangelio de diferentes formas, pero no, claro que no, porque la idea que yo tenía, o lo que yo entendí desde un inicio, es que Él quería mandar, y yo no estaba dispuesto a que a mí me mandara nadie, ¿sí? Porque los mexicanos, como dice el dicho, andaré por los suelos, pero el orgullo me levanta, ¿verdad? Y yo estaba en ese plan, a mí nadie me manda. Y yo sabía que si yo, ni siquiera sé qué palabras usaba porque no conocía nada del evangelio, pero yo sabía que si yo aceptaba esto, Él iba a mandar y no yo. Así que me resistí, hasta el día que yo capté quién era Jesús y ya no me pude resistir más, pero en el momento que creí en Él, a partir de Él mandó. Y así es como es este asunto. ¿Ok? Entonces, revelación produce una sumisión a su autoridad. Y esto es lo que vemos nosotros con Saulo de Tarso. Cuando él tiene este encuentro con Jesús y primero le pregunta, le dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué duro es darle patadas a un nopal. Esa es versión mexicana del mismo versículo. Aquí dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero ¿quién entiende eso, verdad? Qué duro, ¿cómo duele darle de patadas descalzo al nopal? ¿Sí? Y entonces Saulo dice aquí, él temblando y temeroso. Diga conmigo, temblando y temeroso. ¿Sabe cómo termina la acusación de la Biblia contra la raza humana? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Viven como si nunca nadie va a juzgar todo esto, como si nunca nadie me va a pedir cuentas. Salomón, que fue un desastre en gran parte de su vida, ¿verdad? Escribe y le dice a los jóvenes, acuérdate que de todo vas a dar cuenta. Y dice, la raza humana no tiene temor de Dios, pero cuando tú tienes una revelación de Cristo, te entra un temor santo de Dios. Dice, se levantó temblando y temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Revelación produce sumisión. Te sometes al Señor. Tu vida, ahí está. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me explico? Y te puedo contar muchas historias, pero yo creo que tú ya tienes algunas también, donde tú querías una cosa, pero tú entendiste que Dios dice otra y haces lo que Él dice. Y dice, el otro día estuve platicando con un muchacho
medio cristiano y me dice, pero es que uno tiene que sentirlo. No, le dije, uno obedece porque ahí lo dice, porque el Señor manda, y si lo siento bien y si no lo siento también, ¿verdad? Pero es que no estoy siendo falso si no lo siento. Claro que no. ¿En qué parte de la Biblia dice tienes que sentirlo para que sea real? Obediencia es la respuesta normal y la única aceptable a una revelación de Cristo. Entonces se te revela el Señor y te dobla. ¿Sabes que en el avivamiento de 1904 en Gales había un joven que Dios usó poderosamente, se llamaba Evan Roberts, y la historia de su vida es algo extraordinario, pero lo que venía sobre ellos él le llamaba doblar, y su clamor a Dios era: dóblanos, Señor. El del piano, te quiero mucho, Dios te ama mucho, pero bájate por favor, ¿sí? Porque eso significa ya termine, pastor, ¿sí? Yo te llamo en el momento indicado, porque aquí todavía me falta. ¿Está bien? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué crees, que no conozco los trucos de los pastores? Si 2, 3 de esos yo los practico también, así que no, ahorita aguántenme tantito. Pobres muchachos pianistas, sus pastores los mandan y luego yo los regaño, ¿verdad? Pero no es en mal plan, el regaño es para el pastor, no es para ustedes, muchachos. Cuando empiezas tú a someterte a Dios, pero no porque tú estás, bueno, tengo que, sino que esa revelación te cambia el corazón y empiezas tú a obedecer al Señor de corazón, el resultado es carácter. Jesús le dijo: tú eres Pedro. Había empezado: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pero le dice: yo te digo, tú eres Pedro, sólido, alguien confiable, algo sobre lo cual se puede construir. Si carácter no lo produce la adversidad de la vida, tú puedes sufrir mucho y nunca aprender. Carácter se aprende, o carácter se forma a la medida que uno se somete a algo mayor a uno. Y es muy interesante con Saulo, porque fíjense cómo le hace el Señor, ¿verdad? O sea, una experiencia tremendísima. O sea, literalmente se le aparece Jesús y le habla en voz audible: y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo hubiera pensado, porque, bueno, algunos de ustedes a veces le hacen sugerencias a Dios. Nunca le dice a Dios cómo debe de hacer las cosas. Claro que sí, qué bueno que nunca nos escucha, ¿verdad? Pero yo le hubiera dicho: Señor, pues ya lo tienes ahí, el tipo está totalmente abierto, ¿me entiendes? Él hará lo que tú le digas. Entonces dile: tú vas a ir a las naciones, tú vas a predicar, tú vas a sufrir mucho por mi causa, etcétera, etcétera. No, le dice: ve a la ciudad y te voy a mandar ahí a alguien que te diga lo que vas a hacer. O sea, no solamente vas a aprender a someterte a mí, vas a aprender a someterte a otra gente. Pero no, yo digo, yo con Dios sí, pero hay ese tipo que tiene que decirme a mí. Pues probablemente mucho, probablemente más de lo que tú tienes que decirle a Él. Y aprender a ser sumiso no afecta solamente yo y Dios, afecta yo y mi patrón, afecta yo y mi pastor, afecta yo y el líder del ministerio en el que soy, afecta yo, ¿verdad? Y mi supervisor en la fábrica. Y esa es la parte donde, bueno, pero es que nace de este encuentro con el Señor. Y no es que sea automático, porque no es. Pero cuando ves al Señor, recibes el poder para tomar decisiones difíciles y a veces dolorosas. Entonces, cuando vives así bajo la autoridad de Cristo, y tu pregunta no es qué me conviene o qué tiene de malo, ¿verdad? Es una pregunta que los jóvenes tienden a hacer. ¿Y qué tiene de malo? Y yo le digo: ¿qué tiene de Dios? ¿Verdad? Pues nada. Entonces, es más, si tú me preguntas qué tiene de malo, tú ya estás preguntando muy mal. Esa es la pregunta más equivocada que yo conozco. Entonces la pregunta que tienes que hacer es: ¿qué dice Dios? No, pues Dios dice así. Ok, pues por ahí nos vamos, ¿verdad? Hay un montón de decisiones que tomamos en la vida en base a qué dice Dios. Cuando haces eso, entonces carácter, pero ahora carácter divino, te permite a ti ejercer autoridad. Porque Dios no da autoridad a gente que no está bajo autoridad. Y es como, por ejemplo, el hombre que llega a su casa y le grita a su esposa y a sus hijos: aquí el que manda soy yo.
todo el mundo sabemos que es exactamente lo contrario, ¿verdad? Si tienes que gritarlo es porque todavía no está realmente funcionando. Pero si tú te metes bajo autoridad y te conviertes en alguien obediente a Cristo, y dice la Biblia que tú te conviertes en la gloria de Cristo, o sea, el carácter de Dios se empieza a hacer visible en ti, entonces tú tienes autoridad y tu mujer se convierte en tu gloria. O sea, empieza todo a funcionar y luego los hijos desobedecen y no es forzado, pero todo empieza con el hombre sometiéndose al Señor porque ha visto algo del Señor. Ok, entonces, dos cosas acerca de este carácter que ejerce autoridad, porque Dios hizo al ser humano para ejercer autoridad. Primero es obediencia, después captas. Primero es obediencia, después ejerces autoridad. Quiero llegar al final de esto porque ahorita sí vamos a querer al del piano. Primero le ministramos sanidad interior, ¿verdad? Pero ¿por qué quieres autoridad? ¿Para mandar? Ese no es el objetivo de la autoridad. ¿Quieres autoridad para que tu vida le sirva de algo a alguien más? Eso es lo que hizo Jesús. Él dijo: en las naciones, dice, los grandes dominan a la gente y los mangonean. Dice: pero en mi reino es diferente. El que quiera ser grande, hágase siervo de los demás. Ahora, yo ejerzo autoridad, sí, yo tengo, bueno, soy pastor de una iglesia por más de 40 años, tenemos 3 escuelas, tengo una editorial, tengo otra empresa, ¿verdad? Tengo yo entre escuelas y editorial, etcétera, como más o menos como 140 empleados. Y yo ejerzo autoridad, pero no es para que yo mangoneo algo, es para que yo pueda ayudarles a ellos a hacer aquello que ellos hacen. Ya sea enseñar a un niño, ya sea escribir un libro, ya sea publicar un disco, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas. Mi intervención necesita ser algo que les ayuda a ellos en aquello que Dios les ha llamado a hacer. ¿Me explico? De hecho, decía Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos del siglo XVIII, otro de mis favoritos, él dijo: la cosa más grande que Dios le puede dar a la raza humana es gente útil. Bueno, él dijo hombres útiles, que tu vida es útil. Yo le pregunto a la gente de esta manera, y no quiero ser feo al respecto, pero pues estamos entre hombres, ¿verdad? Sí podemos hablar un poquito a calzón quitado, ¿sí? A veces viene conmigo gente y dice: ay, pastor, ore por mí porque mis compañeros en la escuela me dan mucha guerra, etcétera, etcétera, o mi patrón ya la trae contra mí, ¿verdad? Y entonces yo volteo y le pregunto, le digo: ¿y de qué les sirve a ellos que tú seas cristiano? No, pastor, me están persiguiendo, me están atacando, me están haciendo la vida difícil. Sí, le dije, yo entiendo eso es normal. Le dije: pero ¿a ellos en qué les beneficia que tú seas cristiano? Es que mi vieja es una Jezabel, es una bruja, ya no la soporto, seguramente hay razones para que yo la deje. Pastor, háblele que se someta, ¿verdad? Pues es una rebelde. Y vuelvo a la pregunta: ¿y de qué le beneficia a tu esposa que tú seas cristiano? No, pastor, pues yo me siento mucho mejor y el Señor ha sanado mi corazón y yo he crecido mucho. Sí, qué bueno, pero ¿de qué demonios le sirve a tu esposa de que tú seas cristiano? ¿En qué le beneficia a tu hijo, a tu padre, a tu patrón, a tu compañero en la escuela? ¿Me explico? Ahí borran lo de demonios, está bien. Lo van a malinterpretar. O sea, si lo que yo supuestamente tengo con Dios no le beneficia a la persona que está a mi lado, entonces todavía no he dado fruto. Y el objetivo que Jesús puso es: yo los escogí para que den fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Es algo que yo produzco, pero que tú te comes. Es algo que sale de mi vida, de mi conexión con Dios, pero te nutre a ti, no a mí. Fruto es para los demás. Entonces vuelvo a la pregunta, vamos a hacerlo un poquito más cristiana. ¿Qué diantres le sirve a tu prójimo que tú seas cristiano? Voltea con tu vecino y dile: híjole, hermano, ¿cómo te está hablando Dios ahora a ti?
Bueno, que mi esposa nunca oiga esto porque me va a regañar. ¿A ustedes los regañan sus esposas? A ver, quiero ver el dolor, ¿sí? ¿Los regañan sus esposas? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Lo más terrible es que casi siempre tienen la razón, ¿sí o no? Ah, ¿por qué no salió un amén ahora, verdad? La realidad es que generalmente tienen la razón porque las mujeres son más listas que uno, porque cuando Dios hizo a Adán, dijo, este pobre diablo va a necesitar ayuda, y entonces hizo a la mujer. ¿Sí me entiende? Aparte observan más y escuchan más, ¿verdad? Y son menos orgullosas, etcétera. Entonces, casi siempre tienen la razón. Y luego de vez en cuando se equivocan y Dios de todos modos las respalda. O sea, es muy injusto, ¿sí? Entonces, que no llegue esto a manos de mi mujer porque me va a ir mal. Pero el punto, volvemos a este asunto. Dios me está llevando a través de toda esta experiencia para que me pueda dar autoridad del cielo, para que mi vida sea útil para alguien más. Para que yo tome a un niño que engendré o que adopté y lo forme y le ayude a ser un hombre, una mujer que conoce a Dios. Para que yo pueda tomar a una persona que acaba de aceptar a Cristo o quizá acaba de visitar mi congregación y yo me entrego a ayudarle. Voy a orar por esa persona, voy a creer a su favor, voy a buscarlo, explicarle, ayudarle y si tropieza, levantarlo. Y me hago responsable de esa persona, porque autoridad siempre conlleva responsabilidad. Somos hombres y entendemos eso, ¿verdad? Sin responsabilidad no puede haber autoridad. Una persona que tiene autoridad y no tiene responsabilidad es un desastre, es un problemón. Entonces pero Dios me hizo para gobernar. Así que volteo y digo que yo me hago responsable de este y de este. Ya ven que el pastor pues nos ha pedido a todos que traigamos a alguien a este fin de semana. Pues ve por él, ¿me entiendes? Y ve a su casa y dile, no creo que voy, no, si no te vine a preguntar, tienes que ir conmigo. ¿Por qué? Porque tu vida depende de ello. ¿Y por qué? Porque yo te aprecio y no quiero que te vaya mal, así que acompáñame. Ay, no, a la próxima, no hay próxima, esto es cuando, vámonos. ¿Sí? ¿A poco no hacías eso cuando te querías ir a la parranda? Ándale, va, no, me siento, no, ándale, vámonos, ¿qué le hace? Yo picho, ¿verdad? Entonces es la misma cosa, yo me hago responsable de esta persona, yo le ayudo. Que lo vi en circunstancias y se estaba echando, ya llevaba 4 copas y empezó a hablar cosas fuera de orden. Y yo busco el día de mañana pasado, lo busco y le digo, oye, ¿sabes qué, carnal? Seguir a Cristo, esas cosas se nos van cayendo. ¿Cómo te ayudo? Esto es ser hombre, ¿sí? Cantar Sigo siendo el rey con José Alfredo Jiménez, eso no es ser hombre, esto es ser hombre. Me hago responsable, te saco adelante, te doy la cara. Oye, ¿sabes qué? Van 2, 3 veces en la congre que veo que no me saludas bien. ¿Qué bronca? ¿Qué traemos? No, todo está bien. No es cierto, no todo está bien. Vamos, ya antes me saludabas muy bien y ahora ya me sacas la vuelta. Dime qué hice, dime qué está mal. Vamos a arreglar estas cosas. Para eso tenemos autoridad. De hecho, la promesa más grande de oración que Jesús nos hizo en Mateo 18 está totalmente ligada a que yo estoy arreglando una dificultad, un problema con alguien. Que alguien me ofendió y dice, cuando ustedes se pongan 2 o 3 de acuerdo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Esas promesas están en relación a que tú y yo tenemos un problema y estoy buscando cómo arreglarlo. Para eso es autoridad. Así que captas al Señor, porque te das cuenta que sí es posible oírlo y sí es posible captarlo y eso te cambia el corazón y te empiezas a someter al Señor y caminas, ¿verdad?, bajo autoridad en todas las formas que Dios le ha puesto en tu vida y empiezas a encontrar que tienes autoridad. Empiezas a encontrar que oras por algo y sucede aquello, o que oras por un enfermo y sí sana, lo cual es padrísimo, ¿verdad?, cuando sucede. Y entonces entiendes que tú tienes una función para que otra gente siga a Jesús. Eso es edificar. Pablo escribió hacia el final de una carta, dice, yo tengo autoridad de Dios para edificación.
O sea, esto es para yo ayudar a que otros puedan subir y crecer y integrarse y todo lo que se necesita para que corran la carrera hasta el fin. Esa es nuestra vida, caballeros. Esto es ser cristiano. Y repito, lee el libro de los Hechos, porque esto que te estoy platicando pues, lo vas a ver ahí en muchas diferentes formas. Nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a decir, ok, este es otro boleto. Y quiero que oremos al respecto, pero quiero que oremos volviendo a como empezamos. Esto no viene porque me propongo ser mejor. Esto viene porque me propongo encontrar al Señor o morirme en el intento, básicamente. Y no hay excusas, no hay, mi edad, mi ocupación y todo lo demás, nada de eso tiene ningún valor. Yo determino, tengo que oír al Señor, tengo que ver al Señor, tengo que tener un encuentro con el Señor. Y de ahí fluye todo lo demás que hemos hablado este día. Sí. Ahora sí, vente. Dice, ya no se siente lo mismo, ¿verdad? No, vente de todos modos. Yo he tenido encuentros con Dios, no solamente cuando me convertí. He tenido otros encuentros que son muy difíciles de explicar. De hecho, yo normalmente trato de leer algunas de estas cosas porque es muy difícil que yo no llore cuando cuento las cosas que he visto de Dios. Porque te marcan, es profundamente personal y te derrite por dentro. De hecho, esa es una de las marcas que tú estás oyendo al Señor, que su efecto es derretirte el corazón. Y yo no he sido nunca ni muy emotivo ni nada, pero Jesús es otro boleto, ¿me entiendes? Y yo quiero que oremos, porque tú y yo fuimos destinados a esto que les estoy compartiendo, y tú lo quieres. Aunque le tengas miedo, aunque digas, no, yo no soy digno, no, es que eso no va conmigo, tú lo quieres. Y entonces si lo quieres, pues hay que pedirlo. Nos ponemos de pie. Padre, no eres un extraño, no eres un dictador, no eres un gerente, eres un padre, mi padre. Y un padre como tú es alguien poderoso, pero que me ama y opera su poder y todo lo que sabe y puede a favor mío. A ti me acerco con confianza. No porque yo he hecho lo correcto, no porque yo tengo algo que tú necesitas. Me acerco por lo que tú has hecho. Me acerco porque Jesús derramó su vida en una manera terrible, en una cruz. Y a causa de eso yo tengo acceso. Y por eso me acerco. Necesito conocerte. Necesito que tú interrumpas mi vida, mi ritmo. No sé cómo exactamente, pero lo necesito y te lo estoy pidiendo.
Quizás será en un parque o orando yo solo, quizás será en mi coche en camino al trabajo y hablando contigo y me tengo que orillar porque ya no puedo contenerme. O quizá va a ser, Señor, en algún otro lugar, pero necesito y te pido conocerte. Y necesito conocer tu amor más allá de palabras bonitas. Yo necesito saber aquí adentro, en mis entrañas, que tú me amas con un amor que mi cabeza no alcanza a comprender. Porque yo tengo hijos y yo nunca daría un hijo a sufrir por alguien más. No me cabe en la cabeza. Quiero mucho a mis hijos, jamás los sometería a un sufrimiento para beneficiar a otro. Pero eso es lo que tú hiciste. Y diste de tal manera, amaste a una bola de gente difícil de las cuales yo soy cabeza, Señor. De tal manera nos amaste que diste a tu único hijo. Y yo necesito conocer eso. Por eso te pido, interrumpe, Señor, mi cristianismo. Interrumpe mi actividad aún en la iglesia. Por tu misericordia. A veces esa interrupción viene en medio de aflicciones, como sucedió con Job, que Satanás desafió a Dios diciéndole: Job es un convenenciero. Y Dios aprovechó. El diablo ni sabía qué es lo que Dios estaba haciendo, pero Dios aprovechó. Y el resultado final fue: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Sabía de ti, pero ahora te conozco a ti. Y yo sé que hay hombres aquí que están atravesando aflicción. Padre, ayúdanos a aprovechar la aflicción que estamos atravesando para buscar tu rostro y llegar a conocerte. Tantos ejemplos, tantos hombres en la Biblia. Moisés ya estaba medio jubilado, tenía su vida pues ya más o menos predecible, y tú apareces. ¿Por qué no levantas tu corazón al Señor y conmigo le dices: yo, Señor, a mí, Señor, haz esto conmigo? No me dejes en poder de mí mismo. No me dejes en poder de mi costumbre, de mi pasado. No me dejes solo. Interrumpe mi vida, Jesús. Así con tus ojos cerrados, hay un par de cosas que siento del Señor que necesitamos hacer. Una de las cosas que nos impide tener acceso a Dios es que siempre todo está relacionado con perdón. Una parte es porque yo mismo no he sido perdonado, porque no he reconocido mi pecado. Y para ser hijo de Dios, uno tiene que reconocer que uno necesita perdón, que uno es culpable, y dejar de sacarle la vuelta a eso y voltear y decirle: perdóname, Señor. Y no en general, tú sabes las cosas que están mal,
Quizá maltratas a tu esposa, quizá eres ausente con tus hijos, quizá no eres completamente honesto en tu trabajo, quizá tienes el hábito de hablar mal de otras personas. Yo no sé cuál puede ser aquella cosa en la que estás cayendo, pero no vengo aquí a explicártelo, Señor, vengo aquí a confesártelo y a pedirte perdóname y sálvame y límpiame. Pero también hay entre nosotros aquellos que no hemos sabido, podido o querido perdonar a gente que a nosotros nos ha hecho mal. Y hay veces son cosas que están muy en el pasado, pero lo que no ha sido perdonado, no ha sido perdonado. Quizá tú eres hijo de un matrimonio que se desintegró. Y hay cosas que perdonar ahí. Dices, no se lo merece. Así es, por eso se requiere perdón. Si se lo mereciera, no necesitaría perdón. O quizá eres hijo de un padre que ni siquiera se quiso casar con tu mamá. Eso marca a un hombre. Es un sello muy feo, muy doloroso y muy vergonzoso, y no fue tu culpa, pero te sigue afectando hasta que perdonas, hasta que dices cancelo esa terrible deuda. O quizá un socio te robó, tu negocio tronó, está tronando porque alguien te transó y no es justo, y no es para nada justo. Y aquí volteas y dices, Señor, cancelo esta deuda y quito la acusación. Pero es cierta la acusación, así es, y la quito. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque estos son asuntos que nos llegan al alma, Señor, y que nos afectan profundamente. Ayúdanos.